Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones jueves 28 de agosto de 2014. Jesús Ángel Benito, como cada mañana, desde Forex Índices, 4 horas 48 minutos del horario internacional. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con las cotizaciones de los principales pares de divisas en preapertura europea. Como siempre, vamos a echarle el vistazo en primer lugar al calendario macroeconómico, muy nutrido en el día de hoy, como suele suceder los jueves. Viene bastante cargado de datos macro y debemos de estar atentos. Abrimos desde Alemania a las 7:55 con los datos de empleo del mes de agosto. 12 desde Alemania también el IPC, previsión para el mes de agosto. Atentos sobre todo a los cruces con el euro y al DAX-ETRA alemán. Desde Estados Unidos conoceremos a las 12:30 el PCE subyacente, previsión para el segundo trimestre del presente año, y el dato estrella que nos va a llegar desde Estados Unidos, el Producto Interior Bruto anualizado, dato de previsión del segundo trimestre del presente año. También de mediano impacto tendremos peticiones de desempleo continuadas y las peticiones semanales de subsidio por desempleo, todo en horario de 12:30 GMT. A las 14 tendremos datos de viviendas y desde el Reino Unido 23:05 confianza del consumidor del mes de agosto. Desde Japón, para cerrar la sesión y para cerrar los datos macro, tendremos el índice de precios al consumo nacional, dato final del mes de julio, y la tasa de desempleo también del mes de julio. Como pueden ver, calendario muy nutrido, muy cargado, que seguramente hagan fluctuar a las cotizaciones de los principales pares de divisas de forma violenta en el momento de publicación. Ténganlo en cuenta, tengan cuidado y ajusten bien sus gestiones de operaciones y sobre todo sus gestiones de capital. Bueno, vamos al escenario que nos marca la cotización del euro dólar a estas horas de la mañana. Como vemos, recupera la congestión de mediano largo del 1,3205, nivel que además coincide con el precio de apertura semanal. El gap todavía no se nos ha cubierto. Como vemos, lleva toda la semana golpeando esta doble barrera que se nos ha generado esta semana del 1,3205, y vemos cómo en preapertura europea cotiza ligeramente por encima de la misma. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1,3193, unos puntitos por debajo del 1,3205, exactamente 12 puntitos. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio esta franja de 12 puntos. De momento se mantiene en presión alcista intradiaria. La primera R intermedia la encontramos en el 1,3232. El quiebre de esta nos lleva a la principal resistencia del día, 1,3264 y medio, 1,3265, y hubiéramos cubierto el gap de apertura semanal. Principal resistencia de jornada 1,3265. Otra intermedia la topamos en el 1,3292. Quebrada esta, nos iríamos directamente a una congestión de mediano en el 1,3316 a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si queremos ver presiones bajistas en el euro dólar para el día de hoy, debe de quebrar esta franja de 12 puntos que hemos delimitado como zona muerta inoperable. Necesitamos el quiebre del 1,3193 para que entre en presión bajista la cotización del euro dólar. Soporte intermedio 1,3162. Quebrado este, nos abre la puerta a una congestión de mediano en el 1,3124 y medio, 1,3125 como principal soporte de jornada. Y desde ahí directamente abriéndole campo hasta una congestión de mediano en el 1,3085, a 130 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de arriba, 1,3232, primera pieza de resistencia que abriría puertas hacia el 1,3265. Por la parte de abajo, cuidado con el precio de apertura de jornada y su quiebre en el 1,3193, porque entraría en presión bajista buscando los mínimos anuales que marcó en el 1,3153 el pasado ayer en sesión asiática. Bueno, continuamos con el dólar yen.
encontrando muro de salvación en los 103.81 en las últimas jornadas, y vemos cómo a estas horas de negociación de hoy jueves se desliza ya un poquito por debajo del mismo. El precio de apertura lo tenemos en los 103.89. Doble barrera entre los 103.89 y 103.81. Esta franja de 8 puntitos será clave para la negociación del dólar yen, pequeña zona muerta inoperable. De momento se mantiene en presión bajista. Un soporte intermedio, el primero en los 103.56, el principal del día, delimitado por una congestión de mediano largo en los 103.30. Atentos a este nivel. Un soporte intermedio 103.04 y desde ahí nos vamos directamente al último nivel de corto 102.78 a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si remonta la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy, si remonta el precio de apertura 103.89, atacamos una R intermedia en los 104.19. Quebrada esta, le abriría la puerta a la principal pieza de resistencia para el día de hoy, 104.53 con gestión de mediano plazo, y la última intermedia en los 104.91. 115 puntos de la situación actual. De forma inmediata, y si queremos ver movimientos alcistas en el dólar yen para el día de hoy, debe de quebrar al alza el precio de apertura 103.89. Mientras se mantenga en presión bajista, las probabilidades de atacar el primer soporte intermedio son muy altas, 103.56. Dólar franco suizo. Se nos desprende de la congestión y del precio de apertura que prácticamente coinciden en el día de hoy. Precio de apertura 0,9150 y medio, congestión de mediano largo 0,9149. Franja de un puntito y medio, de 2, que va a ser clave para la negociación del par en el día de hoy. Como vemos, desde que abrió el mercado, únicamente lo que ha hecho la cotización es ir a buscar el primer soporte intermedio en los 0,9129. Necesitamos su quiebre para que le abra campo en presión bajista. Soporte de la misma categoría que el anterior, 0,9105. Quebrado este, directamente al principal de jornada, con gestión de mediano 0,9076 y otro intermedio en los 0,9059. Por la parte de arriba, si queremos ver presiones alcistas en la cotización del par, debe de quebrar la doble barrera, precio de apertura y congestión 0,9150 y medio, 0,9151. Le abriría la puerta a tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia, 0,9171, 0,9196 y 0,9224. Quebrada esta, congestión de mediano plazo en los 0,9253 como última pieza, ya bastante alejado de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, precio de apertura 0,9150 y medio. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 0,9129. No se olviden que el eje central de operaciones de las últimas jornadas lo tenemos en la congestión de los 0,9149, principal refugio cercano que tiene la cotización del par. Continuamos con el libra dólar, sigue merodeando, sigue teniendo como eje central de operaciones su precio de apertura anual en el 1,6568. A estas horas de negociación se nos desprende un poquito por encima del mismo. El precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,6576. Franja de 8 puntos que delimitamos como zona muerta para el día de hoy, entre el punto de partida de jornada y el precio de apertura anual. Cotiza al alza, prueba la primera R intermedia, atentos al detalle, 1,6601. De conseguir su quiebre nos abre la puerta a la siguiente R intermedia, 1,6626, la principal del día, directriz alcista de largo plazo que hoy nos pasa sobre el 1,6651, principal resistencia de jornada, otra intermedia en el 1,6677 y desde ahí su quiebre nos abre la puerta a la congestión de largo del 1,6709 a 110 puntos de la situación actual. Cuidado con el rechazo de este nivel intermedio, 1,6601, porque le imprimiría presión bajista hacia la doble barrera. Primer soporte de jornada y principal del día, 1,6568, precio de apertura anual. Atentos, su quiebre imprimiría presión bajista
hacia un soporte de categoría intermedia, 1,6538. Siguiente soporte en una congestión de mediano plazo, 1,6512 y el último intermedio en el 1,6493, a unos 100 puntitos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por la parte de arriba, 1,6601. Atentos a su quiebre. Si no tenemos el quiebre y tenemos un rechazo en firme, volveríamos otra vez a la principal fuerza que tiene la cotización cercana, precio de apertura anual 1,6568. Continuamos con el AUZ USD. Intenta desprenderse la cotización de la congestión de largo plazo que lo tiene atrapado e imantado desde hace muchísimas jornadas. Es su eje central de operaciones y, como podemos ver a estas horas de la mañana, cotiza al alza. Está encontrando apoyos en la primera R intermedia, 0,9357. Si estos apoyos se hacen firmes y no pierden los 0,9357, escalaríamos hacia una resistencia delimitada por un nivel de corto, 0,9395. Quebrada esta, nos abre la puerta a la última y principal de jornada en los 0,9430, con gestión de mediano largo. Por la parte de abajo, si la cotización pierde, si cede este nivel intermedio, 0,9357, nos vamos directamente al precio de apertura 0,9335 y la congestión de largo 0,9325. Zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para la presente jornada entre el punto de partida y la congestión. Si queremos ver presiones bajistas, debe de quebrar los 0,9325, que además es el principal soporte del día. Si cede los 0,9325, dos soportes de categoría intermedia, 0,9300, además con implicaciones psicológicas 0,0, y desde ahí nos vamos al último soporte, también intermedio, 0,9279, a unos 80 puntos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por este nivel intermedio, 0,9357. Mientras siga encontrando apoyos, las probabilidades de atacar la primera resistencia a nivel de corto, 0,9395, son muy altas. Si este nivel intermedio cede, iríamos buscando el precio de apertura y la congestión. Continuamos con el euro-yen. Bueno, está golpeando la directriz alcista de mediano plazo, que es el salvavidas de la cotización, directriz que nos viene desde hace 2 años, desde el 24 de julio del año 2012, y como es lógico y normal, se le resiste, golpea en temporalidades pequeñas, como vemos. Incluso hemos tenido algún quiebre, pero para que esta directriz sea quebrada, confirmada, necesitamos temporalidades mayores para que ceda y para que nos proporcione movimientos definidos bajistas. El precio de apertura lo tenemos pegado a la directriz en los 137,04. En estos momentos cotiza en ligera presión alcista. Una R intermedia la topamos en los 137,35. El quiebre de esta pieza nos abre la puerta a la principal resistencia de jornada, 137,62, nivel de corto. Y desde ahí la congestión de mediano de los 138,02 ejercería fuerza de resistencia. Quebrado incluso este nivel 138,41, la última resistencia intermedia para el día de hoy. Por la parte de abajo, doble barrera, precio de apertura y directriz. Se nos forma una franja pequeñita, prácticamente de 6 puntos entre el precio de apertura 137,04 y los 136,97, que nos pasaría la directriz durante toda la jornada. Doble barrera vital. Si pierde los 136,97, imprimiría presión bajista hacia un nivel intermedio, 136,73. Quebrado este, nos vamos a la siguiente pieza de soporte, 136,36, y quebrada esta, directamente a la última fuerza de soporte y principal de jornada, 136,15, a unos 100 puntitos de la situación actual. Por la parte de abajo, que no nos pierda la doble barrera en los 136,97, precio de apertura y directriz. Mientras no la pierda, las probabilidades de girar al alza para probar la primera R intermedia en los 137,35 son muy altas. En caso de que perdiera los 136,97, imprimiría presión bajista buscando el soporte intermedio 136,15.
73. Terminamos el análisis del jueves 28 de agosto de 2014. Ya saben dónde estamos, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Si quieren información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza, planes de negocio, gestiones de capital, a través de esas vías nos pueden consultar. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.